Buenas tardes, mi nombre es Almalicet Tafoya Banda. Soy estudiante de la nivelación de la licenciatura en Enfermería no escolarizada. Pertenezco al grupo número 5. Mi profesora es Jennifer Geraldine León Flores. A continuación les presento una breve explicación de lo que fue durante todo este mes y medio la materia de epidemiología en general. Método epidemiológico se utiliza para conocer las características y el desarrollo de las enfermedades y otros procesos afines que afectan a la colectividad con el fin de dominarlas y transformar favorablemente el estado de salud de la población. El método clínico tiene como objetivo de estudio el proceso salud-enfermedad, el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la edad científica. La integración de la epidemiología en mi campo laboral. El objeto de la epidemiología ha sido y será combatir las enfermedades e incorporarse en la búsqueda de la salud. Esta es la unidad número 1, donde se abordaron temas de la epidemiología y que en mi campo laboral no se llevan a cabo en su totalidad, puesto que varias enfermedades son diagnosticadas en mi unidad de trabajo, pero no se les da seguimiento epidemiológico porque al paciente no le interesa colaborar con el Departamento de Salud. Anteriormente, la teoría epidemiológica solo fue explicada los elementos que influían en las contracciones, propagación de las enfermedades infecciosas, y ahora este modelo es también aplicable a las enfermedades no infecciosas. El método científico, epidemiológico y clínico. En el mundo de la investigación existen diferentes metodologías. Esto quiere decir que son diferentes pasos a llegar a las resoluciones, a las necesidades de una población, dependiendo del lugar donde se aplique. Los métodos clínicos y epidemiológicos no son divergentes, sino que se complementan para desarrollar un toque transdisciplinar, impredecible para la investigación y la solución de problemas. El método científico, proceso que explica fenómenos estables relacionados entre los hechos y explica los fenómenos físicos del mundo y permite obtener que estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Todo método científico se somete a una prueba que consiste en descubrimientos, pueden ser comprobados mediante experimentación por cualquier persona en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se cumplen. Método epidemiológico se utiliza para conocer las características y el desarrollo de las enfermedades y otros procesos afines que afectan a la colectividad con el fin de dominarlas y transformar favorablemente el estado de salud de la población. El método clínico tiene como objetivo de estudio el proceso salud-enfermedad, el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la edad científica. La integración de la epidemiología en mi campo laboral. El objeto de la epidemiología ha sido y será combatir las enfermedades e incorporarse en la búsqueda de la salud. Esta es la unidad número 1, donde se abordaron temas de la epidemiología y que en mi campo laboral no se llevan a cabo en su totalidad, puesto que varias enfermedades son diagnosticadas en mi unidad de trabajo, pero no se les da seguimiento epidemiológico porque al paciente no le interesa colaborar con el Departamento de Salud. Unidad número 2. Veremos algunos temas como razón, magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos, proporción, número de veces en la que las variaciones se presentan en un evento,
Tasa. Magnitud del cambio de una variable por unidad de cambio de otra. Morbilidad. Cantidad de personas consideradas enfermas en un dato estadístico para comprender la evolución de una enfermedad. Mortalidad. Número de defunciones de personas en un determinado periodo. Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en periodos. La prevalencia es la población que se presenta una característica o evento determinado en un periodo determinado. Mediciones y variables epidemiológicas. En el campo de la investigación epidemiológica se aplican epidemiologías para recoger los datos cuantitativos en donde no son panorama general como está en la población en números. Cuando se investiga la salud de la población, también se propone una o varias explicaciones hipotéticas que posteriormente son sometidas a contrastación empírica. En este proceso, los conceptos de medición y de variables resultan fundamentales. Las variables epidemiológicas se estudian para determinar a los individuos y la población en riesgo, conocer la etiología de la enfermedad, predecir o elaborar una hipótesis, determinar una asociación causal entre enfermedad y una característica de la persona enferma. Tiempo, periodo durante el cual los individuos se enfermaron por su exposición a la fuente de infección, así como en el cual ocurrió la enfermedad. Lugar, características, factores o en condiciones existentes en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad. Persona, característica de los individuos expuestos que contrajeron la enfermedad. Causalidad y factores de riesgo. En la población existen algunos métodos para determinar el número de los riesgos que se dan. Es decir, si una población presenta algunos signos y síntomas, a través de las medidas de causa y efecto, podemos determinar cuántas personas se pueden enfermar en los próximos días. Es por ello que sus nombres comienzan con riesgos, posibilidad de darse un fenómeno y en suma con los condicionantes y determinantes de salud. Vemos cómo se enferman. Causa. Conocimientos de los mecanismos causales. Sirve para generar nuevas hipótesis y para planear intervención que modifiquen los efectos. Criterios de causalidad. Estudio de la relación etiológica entre una exposición. Ejemplo, la toma de medicamentos y aparición de los efectos secundarios. Las medidas de asociación y de impacto potencial evalúan la fuerza con la que una enfermedad se asocia con un determinado factor. Medidas de efecto indican el cambio impredecible en la medida de la frecuencia cuando la exposición es eliminada. El riesgo atribuible en una población expuesta a un factor de riesgo es la diferencia entre la incidencia de enfermedad en expuestos y no expuestos al factor de riesgo. El riesgo relativo es una medida relativa de efecto porque indica cuántas veces más tiende a desarrollar el evento en un grupo de sujetos expuestos al factor de exposición. La descripción epidemiológica, causas y factores de riesgo. La posibilidad a que exista un problema de salud. Los principales objetivos de la investigación epidemiológica son, por un lado, describir la distribución de las enfermedades y eventos de salud en poblaciones humanas. Y por otro, contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. La epidemiología tiene entre uno de sus objetivos primordiales el estudio de la distribución y de las determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud de determinadas poblaciones y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. La cuantificación y la medida de las enfermedades o de otras variables de interés son elementos fundamentales para formular y testar hipótesis, así como permitir comparar las frecuencias de enfermedades entre diferentes poblaciones o entre diferentes personas.
Enfermedad es un proceso o fase que atraviesan todos los seres humanos cuando padecen una afección donde cambia su bienestar al modificar su estado de salud. Diagnóstico es el proceso de reconocimiento, análisis, historia clínica y evolución de un paciente para determinar su problema o enfermedad, para poder diagnosticar su enfermedad o tratamiento a seguir. Caso, definición y contextualización. La CIE se considera como una taxonomía de enfermedades por grupos. Es por eso que uno como enfermera debe conocer a qué se refiere y quién lo hace, su objetivo y cómo está estructurado. A esta clasificación, entre otras. Dentro del proceso de atención de enfermeras, la metodología de los enfermeros es de suma importancia el reconocimiento de los signos y síntomas dentro de una sala de hospital, ya que la suma de los varios casos podemos estar determinando que existe un problema de salud epidemiológico en cierto lugar. ¿Qué es un signo? Manifestaciones objetivas que se reconocen al examinar a un enfermo y que son investigadas mediante maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué es un síntoma? Manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y que el médico no percibe y es difícil de comprobar. La vigilancia epidemiológica es una de las principales herramientas para conocer el comportamiento de las enfermedades en la población, en particular de las que tienen potencial epidemiológico y las que tienen factores de riesgo que son factibles de intervenir, para prevenirlas e incluso eliminarlas dado su impacto en la salud pública. Actividad de aprendizaje 1. Conceptualización de la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica está relacionado con un conjunto de actividades y acciones para poder determinar los riesgos que corre un individuo en cualquier condición. Pero ahora se está conociendo y determinando exactamente desde su concepto hasta los tipos de enfermedades que emergen o reemergen en nuestra sociedad. Como conclusión de mi video de epidemiología, yo pienso que la epidemiología tiene como propósito explicar las dinámicas de la salud para de esta manera poder tener estrategias preventivas para que la población evite epidemias o pandemias.